Gracias, presidenta. Bueno, en mayo, junio de este año, creo, fue la fecha en la cual presentamos un proyecto de rechazo y de repudio al RIGI. Y bueno, vamos, por supuesto, a expresarnos de la misma manera y con la misma coherencia que lo hicimos en su momento. ¿Qué es el RIGI? El RIGI, la verdad, es una estafa para los neuquinos, pero yo no voy a hablar en general o vagamente. Voy a hablar en concreto y con respecto a los artículos desde el 164 al 228 de la Ley 27.742, cuyo título séptimo habla de este régimen que en teoría debería ser para nuevas inversiones de como mínimo 200 millones de dólares. O sea, acá no están las pymes. Quiero aclarar esto porque a veces uno escucha y sorprende que crean que acá va a entrar una pyme neuquina. No, no, no. Esta es para las multinacionales. Ahora bien, vamos a hablar en concreto. Bien, impuesto a las ganancias. La tasa máxima de ganancias será del 25% por 30 años. Por 30 años. A esto le llaman supuestamente estabilidad y seguridad jurídica y fiscal, a esto. Mientras que la tasa para cualquier pyme llega al 35%. Empresas que dan trabajo y mano de obra en la Argentina, que generan valor agregado y aportan al crecimiento del país, pueden alcanzar el 35%, mientras que las que entren con el RIGI, tengan la rentabilidad que tengan, tributarán el 25% por 30 años. Ahora bien, amortización en forma acelerada de los bienes. Esto significa que una pyme, por ejemplo, amortiza una maquinaria en 10 años. Ahora, un inversor en RIGI lo puede amortizar en 2 años, lo que equivale a que pague menos impuesto a las ganancias y la pyme pague más, ya que aumenta la pérdida por la amortización acelerada. O sea, ganancias para los neuquinos, recaudación, nada. Impuesto a las ganancias, quebrantos impositivos. Las empresas que inviertan en el RIGI podrán computar sus quebrantos o pérdidas de años anteriores sin limitación, mientras que las pymes pueden computarlas hasta solo 5 años. En el RIGI las empresas pueden ceder a terceros este quebranto, es decir, se les puede regalar el quebranto o pérdida impositiva a otras empresas, incluso del grupo económico, cualquiera sea la actividad. Además, permite ajustar por inflación a ese quebranto, es decir, compensar un quebranto mayor al obtenido, situación que las pymes no obtienen ni obtendrán ese beneficio. En definitiva, todo para los inversores en el RIGI, nada para las pymes. Impuesto a la ganancia en cuanto a distribución de utilidades o dividendos. Recordemos que las empresas, una vez obtenida la ganancia, se puede distribuir utilidades a los accionistas a través de dividendos en efectivo. Hoy en día, esa distribución de dividendo debe tributar el 7% en concepto de impuesto a las ganancias, aunque años anteriores era del 15%. En el RIGI, luego de recuperar la inversión, la tasa se reduce del 7 al 3,5%. En definitiva, la sociedad que paga el 25% y el dividendo de 3,5% le da un total del 28,5%. Y una pyme industrial pagará el 35% más distribución del 7%, o sea, el 42% en ganancias. La equidad, bien, gracias. Nada, absolutamente nada. Sumas pagadas a proveedores del exterior, dividendos encubiertos. Además, las sumas que paguen al exterior por distintos servicios o locaciones estarán exentas de impuesto a las ganancias, mientras que una pyme o gran empresa local que contrate al exterior deberá pagar una tasa del 31%, mientras que el RIGI será 0%. Solo para el caso de proyectos para las exportaciones estratégicas, la tasa es apenas del 10%. Es decir, ganancias que es coparticipable y entra a la provincia, nada. IVA, vamos con IVA. ¿Qué dice el RIGI respecto de IVA? Devolución de IVA. Cuando el inversor realice una compra o importación de bienes y tenga que pagar IVA, podrán pagar ese IVA a sus proveedores con entrega de certificados de crédito fiscal. Hoy, la devolución o compra sin IVA de productos de la canasta básica del año pasado ha sido derogado.
Entonces, para el régimen del RIGI se les exime y reduce el IVA, mientras que la clase trabajadora debe pagar el 21% del IVA, sin gozar con devolución alguna, como antes sí existía. El IVA aún cada vez más regresivo con este RIGI. Esos certificados podrán ser reembolsados, o sea, se les devolverá el IVA en un plazo máximo de 3 meses, mientras que para las pymes no existe tal plazo de 3 meses y muchas veces la inflación termina licuando ese saldo de IVA. En el caso se ve claramente cómo existe una transferencia en esta situación de recursos de la clase trabajadora por la devolución del IVA y se le aliviana la carga al sector del RIGI. Para la neuquina y neuquino, nada. ¿Qué pasa con impuestos a los débitos y créditos bancarios? Cómputo del pago del impuesto al cheque. Las empresas del RIGI, sean del tamaño que sea, podrán deducir en el impuesto a las ganancias el 100% del impuesto abonado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Recordemos que hoy en día solo se computan y deducen el impuesto a los débitos y créditos de las empresas pymes, mientras que una empresa grande industrial que genera valor agregado en nuestro país no tendrá el beneficio de computar el 100% del impuesto contra el impuesto a las ganancias, que sí va a tener el que esté en el RIGI. A Neuquén tampoco, nada. Tributos al exterior, vamos con este. Exención de tributos a importaciones y exportaciones. Las importaciones de bienes bajo el régimen RIGI se encontrarán exentas de derechos de importaciones de las tasas de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción o recaudación de impuestos nacionales o locales, mientras que las pymes deben pagar estos tributos cuando hagan las importaciones de bienes de capital o de uso para la actividad industrial. Las inversiones bajo el RIGI estarán exentas por 30 años. Las exportaciones estarán exentas luego de los 3 años o incluso 2 años para algunos casos y por 30 años. Es decir, por 30 años no pagarán derechos de exportación, mientras que las pymes industriales o incluso la actividad de exportación de commodities, por ejemplo el campo, pagarán hasta el 33% de los derechos. Las del RIGI, nada, no pagarán nada. Otros tributos provinciales o municipales. ¿Saben una cosa? Chocolate por la noticia. Se prevé que si las provincias que se adhieran al RIGI no podrán perjudicar la carga tributaria sobre impuestos provinciales, es decir, no vamos a poder crear nuevos impuestos en la provincia de Neuquén que alcance a las multinacionales del RIGI, no son las pymes, son las del RIGI. Al adherir totalmente al RIGI por parte de una provincia se estaría avalando supuestamente esa estabilidad fiscal y está perjudicando a las provincias. Y en cuanto a los municipios, también los afecta, porque en realidad les pone un límite, no les va a permitir exceder un monto que tiene que ver con la contraprestación de lo que se está cobrando por esa tasa. Es decir, nada para Neuquén. Estabilidad cambiaria. ¿Qué sucede con la deuda, la moneda extranjera y la adhesión de la provincia al RIGI nacional? El RIGI brinda estabilidad cambiaria a los inversores, lo que significa que el Banco Central debe garantizar los dólares para importar bienes o servicios en el RIGI. ¿Qué sucede si Neuquén tiene que pagar su deuda en moneda extranjera? Recordemos que el 90% de la deuda neuquina es en dólares. ¿Saben una cosa? El Banco Central, si no tiene suficientes dólares en sus reservas, va a priorizar los dólares para el RIGI. ¿Y qué va a pasar con Neuquén? No va a poder afrontar los vencimientos. O podrá defoltear o bien pagar sus deudas con las regalías de gas y petróleo. O sea, para Neuquén, nada. El CIADI, ya me quedo sin tiempo, voy a ser breve. Se privatiza la justicia de asuntos corporativos. Todos los litigios van a jurisdicción internacional. ¿Qué nos queda? ¿Qué perdemos? Una justicia sin soberanía, sin independencia.
Conclusión, y para ir cerrando, generan una exención de impuestos y estabilidad tributaria por 30 años a las empresas que extraigan recursos naturales, agua, petróleo, gas, minería. El proyecto va a contramano del mundo, donde el mundo genera sobretasas de impuestos a las actividades económicas extractivistas y violatorias del medio ambiente. Acá en la Argentina se le otorga beneficios tributarios. Afecta gravemente la recaudación de nuestra provincia, no solamente la nacional y también la municipal, ya que vía coparticipación e incluso en los tributos locales y municipales va a verse una merma en los ingresos. Existe una gran transferencia de recursos de la clase trabajadora a los grupos económicos, ya que estos gozarán de privilegios tributarios con magnitudes nunca vistos. Afecta gravemente el principio constitucional de equidad e igualdad, generando una injusticia distributiva con las otras empresas, sean pymes o no, que no ingresen al régimen pyme y RIGI. Ponen alerta al GAFI por las posibles maniobras de lavado y evasión fiscal que favorece este régimen del RIGI. Se somete a la privatización de la justicia con estos asuntos corporativos cuando existan disputas por temas prioritarios. Con lo cual, y para cerrar, si esto no es una entrega de nuestra soberanía, si esto no es una entrega de la neuquinidad que vinieron a defender, díganme qué es. Díganme qué es. Esto es claramente, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, es una entrega de nuestra soberanía. Este es el instrumento legal, es el estatuto legal y fiscal para el colonialismo del siglo XXI. Por ese motivo y por lo que acabo de explayarme en forma específica de cada uno de los artículos que engloba el RIGI, es que mi voto va a ser negativo. Gracias.